Estimados estudiantes de primero medio, les saludamos nuevamente para presentar un video de acompañamiento y de retroalimentación respecto de una actividad desarrollada durante el Plan Académico Remoto número 3. Consiste esta actividad en reconocer tema e idea principal que está vinculado entonces con el objetivo de esta actividad. Aparecen aquí los correos de los profesores con quienes ustedes se comunican para el envío de estas actividades. Son 5 textos. El primero de ellos dice: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres, es decir, a sus pares. ¿Ya? Mirando este texto, entonces, el ejercicio consistirá en reconocer tema e idea principal. Para ello siempre es importante mirar entonces la misma información que se nos está ofreciendo. Aquí vemos que hay información que se reitera. Por ejemplo, la palabra delfín aparece citada nuevamente acá cuando usa un correferente. Este cetáceo. Bien. Además, se comunica que el delfín, aquí hay una elipsis, es decir, no se nombra al sujeto, pero se entiende que se sigue hablando de el delfín. Bien. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos nuevamente sigue hablando. Por tanto, de principio a fin, las oraciones que se separan por punto seguido, aquí hay uno, aquí hay otro, es decir, son 4 oraciones y todas hablan del delfín. Por tanto, la temática de la que habla este texto es esa, el delfín, siempre habla de él. Y en particular, entonces, nos hacemos allí la pregunta de qué trata el texto y con ello estamos reconociendo el tema. Bien. Luego de eso, cuando ya hemos reconocido el tema, que en este caso puede ser el delfín, eh, nos preguntamos qué se dice del delfín en este caso. Y aquí hay una situación particular, pues en ocasiones, ya hemos dicho antes, que las oraciones principales o las ideas principales aparecen al inicio de un texto o al final, cuando están explícitas. Y en este caso tenemos una información explícita que refiere a la idea principal. Y está en la primera oración. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que esa es la idea principal? Pues todas las otras ideas que siguen a esta primera van a explicar de qué manera el delfín posee distintas formas de comunicarse. Lo expresa, por ejemplo, a través de silbidos, de actitudes corporales y roces de su piel y la frecuencia y altura de esos saltos. Por tanto, toda la información secundaria, en este caso, va a aportar a esta idea principal. En conclusión, el tema es el delfín y la idea principal es: el delfín es un animal que posee distintas formas, debe decir allí, de comunicarse. Bien, veamos el segundo texto. Dice: unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Bien, nuevamente buscamos el tema de qué trata este texto. Bueno, aquí aparece principalmente la palabra llanto, aparece varias veces referida. Dice lloran, llanto, lloran. ¿Se fijan entonces? El llanto es el tema principal del que se está hablando aquí. Alguien pudo haber dicho los bebés, que puede ser los bebés, pero particularmente el llanto o el llanto de los bebés como tema, ya es más preciso. ¿Qué se dice del llanto de los bebés? Y allí vamos entonces a la idea principal. ¿Qué se dice del llanto de los bebés? En este caso particular, la conclusión nos dice, en este caso la conclusión es un resumen de todo lo expuesto en las ideas anteriores. En este caso entonces la idea principal está al cierre. Cuando se establece una conclusión, muchas veces ahí hay una idea principal. Los bebés lloran por diferentes razones. Alguien pudo haber puesto eh, las distintas causas por las que lloran los bebés, estaría correcto igual. O sea,
la redacción finalmente debe llevarnos a la misma idea. El llanto de los bebés como tema y diferentes razones por las que lloran los bebés puede ser esa la idea principal. Bien, vamos al siguiente texto. Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a diferencia de los terremotos, que son movimientos producidos en la corteza terrestre. Por otra parte, los volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la Tierra. En cambio, los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre. Aquí tenemos elementos importantes para distinguir en el texto, por ejemplo, a diferencia de, por otra parte, en cambio, lo que establece aquí un contraste entre los volcanes y terremotos. Unos son formados por, digamos, ciertos elementos y otros por elementos de otra naturaleza. Eso, entonces, es importante entenderlo para distinguir. Primero tema, claramente, él cruza el texto hablando sobre lo que son los volcanes y los terremotos. ¿Y qué se dice de esto? En realidad lo que se dice finalmente es que habla del origen, lo que genera entonces a estos dos fenómenos de la naturaleza. Por tanto, el tema son los volcanes y terremotos y la idea principal, origen de los volcanes y terremotos. Si alguien lo redactó de otra manera, por ejemplo, las diferentes causas que generan los volcanes y terremotos, podría estar correcto también. Texto número 4, el ciclismo de montaña. Fíjense que el sustantivo, digamos, o esta frase sustantiva, el ciclismo de montaña, es clave para entender que lo más probable es que siga hablando de eso. Ahora, hay ocasiones en que se empieza con un sustantivo y se sigue después con otro tema, y muchas veces ese sustantivo es una introducción para hablar de otro tema más específico. Eso también puede ocurrir y hay que estar atentos a ello. El ciclismo de montaña es una actividad deportiva que consiste en usar una bicicleta para transitar por terrenos montañosos. O sea, aquí se está hablando de qué se trata el ciclismo de montaña. Por extensión, el término, es decir, ciclismo de montaña, se aplica a todos los terrenos de campo que al atravesarlos presentan muchas dificultades para recorrerlos en dos ruedas, como dunas o arenales, pantanos o lodazales, arroyos, senderos en cerros o montañas, terrenos rocosos, bosques, acantilados o pendientes, pastizales y muchos otros. Describe la serie de terrenos diversos sobre los que se puede practicar esta actividad. No se usa en cualquier bicicleta, ya que especifica ahora ya el detalle del implemento para practicarlo, sino una que está adaptada para este tipo de terrenos con suspensión delantera, un sistema de pedales fáciles de accionar, más livianas o más pesadas dependiendo del lugar que se vaya a recorrer, con neumáticos más o menos gruesos, con distintas velocidades y estructuras, etc. La pregunta nuevamente entonces que nos hacemos es ¿de qué trata el texto? Claramente trata sobre el ciclismo de montaña. Toda la información que cruza el texto va a describir, bueno, primero define qué es el ciclismo, describe luego sobre qué superficies se practica, bien, y finalmente acá desarrolla la idea de cómo digamos, qué características tiene la bicicleta, el medio sobre el que se practica. Bien, por tanto, el ciclismo de montaña es el tema. ¿Qué se dice del ciclismo de montaña? Debe llevarnos su respuesta a la idea principal. En este caso, es la definición, que está acá arriba, definición, ¿ya? Y luego las características. Voy a ver si puedo usar el lápiz aquí, ¿ya? Pluma, vamos a ver. Decimos entonces, aquí está. Esta es el tema, decía, el ciclismo de montaña, y la idea principal está dada por la definición. Aquí es donde está la palabra clave para definir, ¿ya? El ciclismo de montaña es una actividad deportiva que consiste ya. Y todo lo demás, lo que sigue acá en el texto, todo esto donde habla de sobre qué superficie se practica y cómo son los implementos, en este caso la bicicleta para su práctica,
va a ser una descripción, por lo tanto damos una definición y características del ciclismo de montaña. Esa es la idea principal, que en una sola frase entonces engloba lo más importante de lo que trata este texto. Bien. Y el texto número 5, en este caso, tiene un título y dice Antártica. Este continente de 14.200.000 kilómetros cuadrados es circular en gran parte. La excepción es la península antártica, que se prolonga 970 kilómetros en el océano en dirección a las islas Shetland del sur y Orcadas, próximas a Tierra del Fuego, el extremo sur del continente americano. Está ubicada debajo de la latitud 66 grados 30 minutos sur en la zona polar austral y rodeada por los extremos australes de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Corresponde a la zona conocida como Polo Sur. En este caso el tema es mucho más fácil de reconocer cuando tenemos un título, por tanto fácilmente reconocemos que el tema es la Antártica. Ahora, ¿qué se dice de la Antártica? Como aquí tenemos harta información, tendremos que buscar el concepto adecuado que reúna la mayor cantidad de información del texto sin excluir lo más importante. ¿Y qué concepto podría ser? Algunos hablaban de la geografía, sí, está bien, de la ubicación geográfica. Precisamente entonces la idea principal habla sobre eso. Tema la Antártica y la idea principal, características, ya por hablar aquí de que es circular en gran parte, eso es una característica, no es una descripción geográfica, más bien es una, digamos, es una característica general. La característica geográfica, digamos, más bien está hablando aquí de la ubicación geográfica, ¿ya? Y que es lo que desarrolla en gran parte del texto. Si alguien aquí puso ubicación geográfica de la Antártica, estaría correcto igual porque es lo que engloba la mayor cantidad de información de este texto. Bien, muchachos, eso es todo. Bien, ahí estábamos entonces con esta actividad de identificar tema e idea principal en lectura. Nos encontraremos, espero que pronto.